Les doy ahora sí formalmente la bienvenida a todos, también la bienvenida a la gente que está por Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Clarisa Urruti, soy responsable comercial de la Cámara y de eventos especiales. Junto a Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara, colideramos la Comisión de Administración y Finanzas, que es la comisión que nos reúne hoy. Liliana está fuera de la ciudad, por eso estoy yo en su representación dándoles la bienvenida a todos. La reunión de hoy que nos convoca es sobre el mercado inmobiliario, gracias a Marcelo y a Vanessa de la empresa Colliers que van a dar la charla. Lo que vamos a ver hoy es la situación actual del mercado inmobiliario comercial, oficinas y locales comerciales que va a presentar Marcelo, y luego Vanessa nos va a hablar sobre oportunidades y desafíos de los nuevos modelos de trabajo en oficinas. Les voy a contar un poquito sobre Marcelo y Vanessa para que los conozcan. Marcelo es director comercial de Colliers Argentinas desde el 97 hasta hoy, toda una vida en Colliers. Fue gerente comercial en una empresa de servicios de capacitación, tiene una amplia experiencia en transacciones con clientes corporativos, tanto locales como regionales, trabajó en Tenant and Landlord, representación en todo el país, Paraguay y Uruguay. Desde hace más de 25 años se ha especializado en bienes raíces corporativos y desde hace 3 años en el ámbito de bienes raíces corporativos en LATAM. Ha asistido, entre otras, a las siguientes empresas: McDonald's, Citibank, Renault, Air France, AOL, Fujitec, Ford, Faurecia, Global One, Grupo Lavinal, Bear Stearns, National Panasonic, Nobel, United Technology y Norauto. Una carrera importante, Marcelo, así que es un lujo escucharlo, sabe de lo que nos va a hablar. Y luego de Marcelo nos va a hablar Vanessa Hess, directora Strategic Project Service de Colliers, Argentina. Vanessa es arquitecta y licenciada en marketing, tiene un MBA hecho en St. Triniers, ¿está bien? MBA también, Dirección General de Economía y Negocios. Actualmente es la directora de, bueno, ya lo dije, del área de SPS de Colliers Argentinas, y anteriormente trabajó como gerente de la oficina técnica Pacífica Arquitectura. Pacífica es una empresa que se dedica a diseñar, documentar y construir casas de alta gama en toda América. Cuenta con oficinas en Buenos Aires, Punta del Este y Miami. También trabajó como Senior Procurement Specialist en Ixu Vision y Development. Ixu es una desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios en Uruguay que genera valor agregado al proceso a través del uso de materiales de alta calidad y diseño de arquitectos premiados internacionalmente. Fue gerente de obra del Grupo Biarsa y supervisora de obras públicas Grupo Al Sur del 2011 al 2014. Bueno, yo nuevamente les doy las gracias a todos por estar acá y les cedo la palabra entonces a Marcelo para comenzar con la charla. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Siempre es un honor. La Cámara Argentina, y no lo digo porque esté acá, es una de las cámaras más activas que hay en Argentina. Eh, Nosotros por un cliente llegamos a la Cámara y en el momento que llegamos empezamos a armar comisiones. Y armamos la Comisión de Administración y Finanzas ya hace varios años, que genera una serie de eventos al año, y hay un montón de... ¿Cuántas comisiones hoy son? Son 8 comisiones. 8 comisiones, Sí. con lo cual es muy rico para los socios la cantidad de eventos que hay durante el año. Bueno, vamos a hablar apretadamente en pocos minutos, porque lo interesante sería que puedan interactuar y hacer preguntas sobre el mercado inmobiliario. Cuando nosotros queremos mostrar, hacer un pantallazo breve del mercado y acotado, en el mercado de los segmentos que trabajamos, normalmente tenemos en cuenta stock, cantidad de metros cuadrados, cantidad de metros en construcción, oferta, demanda y precio. Esos serían como los parámetros para uno decir, bueno, cómo es la temperatura de los mercados en este momento. Durante la charla vamos a ver justamente mercado de oficinas y retail. Vamos a hacer una breve conclusión y luego Vanessa nos va a hablar sobre qué está pasando, que es otro gran tema que está pasando hoy en las oficinas. Hay muchas empresas algunos que están sentados acá estarán pensando cómo hago para que la gente vuelva a trabajar. Hay un problema hoy, digamos, de cómo lograr que la gente vuelva al trabajo. Hay una serie
de tips que nos va a comentar Vanessa, que es muy interesante. Pero bueno, entrando en el tema, me gustaría mostrarles qué pasa en Latam con el mercado de oficinas, para ir metiéndonos en el mercado de Argentina. Y bueno, si ustedes piensan en la población que tiene cada ciudad de estas 11 ciudades latinoamericanas que ven acá ustedes, que son de las más importantes de Latinoamérica, van a poder observar de este cuadro. El primer cuadro, el de la izquierda, habla de cantidad de metros cuadrados por metro cuadrado en stock de oficinas clase A y A+. Para los que no tienen claro, es el segmento más alto del mercado de oficinas. Luego hay categoría B y C, no tiene sentido explicarlo ahora. Si alguno quiere preguntarlo después, dejamos lugar para las preguntas. Pero lo que nos dice este cuadro es lo que todos sabemos, ¿no? Que Argentina hace 15, 10 años que no crece, es un país muy chico, muy achicado, y que por relación habitante, metros cuadrados de oficina, las ciudades sufren ese impacto. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que hay un stock de 1.800.000 metros cuadrados en Buenos Aires, pero si vamos a decir, bueno, ¿cuál es el ranking de metros cuadrados en Latinoamérica? Estamos quinto. Y estamos casi con el mismo stock compitiendo cabeza a cabeza con Panamá, para que ustedes tengan una idea, con Ciudad de Panamá. Estas son 11 ciudades de Latinoamérica. Fíjense el stock de México, que está alrededor de 7 millones de metros cuadrados. Esto es solamente la ciudad A y A más ciudad y obviamente alrededores de la ciudad, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Cuando vamos a metros cuadrados en construcción, o sea, lo que se está construyendo en este momento, que eso nos da otro síntoma de cómo está el mercado, nosotros podemos decir que en Buenos Aires hay más o menos un 10% de construcción del stock de oficinas que hay en este momento. Eso tengo que poner entre paréntesis. Hay muchos proyectos que se están pensando en residencial y que posiblemente después de las elecciones empecemos a pensar si no van otra vez a oficinas o cómo se maneja en el mercado, ¿no? Por el grado de incertidumbre que está viviendo la Argentina en los últimos años. Pero fíjense que, para dar solamente un ejemplo, Bogotá, que tiene en este momento casi 2.300.000 de metros cuadrados, tiene un 38% más de proyectos en construcción. Esto habla de mercado de oficinas recuperándose, pospandemia, riesgo, 30-28% de metros cuadrados más un mercado, es un golpe. Pero, por ejemplo, México tiene un 10%. México, ustedes saben del proceso que está viviendo en este momento. Está viviendo un proceso de construcción de desarrollo muy interesante, producto de esta ruptura de Estados Unidos con China, New York, y digamos toda esta evolución de empezar a producir otra vez en Estados Unidos y en México, está creciendo, con lo cual este mercado en el futuro, hoy está creciendo mucho en parques industriales y en depósitos a tasas muy importantes, y esto va a repercutir seguramente en oficinas y en retail en el futuro. Si vamos a, perdón, si vamos a estas dos vigoritas que ustedes ven arriba, son el azul, estamos hablando de tasa de vacancia, que es otro de los síntomas que nosotros utilizamos para medir, de los puntos para medir. Y ustedes van a ver que hay un pelotón de los 11, hay un pelotón de 5 que están en los 24 a 22%, hasta 29% en el caso de Río de Janeiro, de vacancia. Esto es un montón. Es muy importante destacar que un mercado que nosotros llamamos sano es cuando tiene entre 6 y 7% de vacancia. Quiere decir que yo voy a buscar una oficina, si soy una empresa, y voy a encontrar 3 o 4 opciones y con eso voy a elegir. Si el mercado tiene 29, seguramente no voy a elegir nunca porque tengo tanta variedad que nunca me voy a terminar de decidir. Si el mercado tiene 0% de vacancia, no puedo hacer negocio. Entonces, fíjense el grado de impacto de la pandemia sobre el mercado de oficinas. Ahí pueden ver las ciudades que tienen esos ratios. Nosotros estamos en un pelotón del 17% de vacancia. Estamos ahí en el medio de todo la vacancia más chica las más reducidas son 10%. Si vamos a los precios, fíjense que estamos en el pelotón
de los 22 dólares por metro cuadrado, nuestros dólares BNA, como ustedes saben, el mercado de oficina se maneja con el dólar BNA, pero estamos en un promedio alto para lo que es el mercado de Latam comparado con otros mercados, y los precios, ustedes ven, fluctúan entre los 17, 16 hasta 22 dólares el metro cuadrado. Ya metiéndonos en el mercado local, las primeras líneas ya las hemos visto, hay 1.800.000 de inventario, 327 de vacancia, un 17% de vacancia que se traduce en esa cantidad de metros cuadrados, y un valor por metro cuadrado de 22,6 promedio. Esto es un stock de 153 edificios. El mercado de Buenos Aires se divide en todas las zonas que ustedes están viendo. Hay una gran mancha que corresponde al norte de Cava y GBA, que es el celeste y el azul, pero si ustedes ven todo el resto, se lleva casi el 65% del stock de metros cuadrados de oficinas que hay hoy. Quiere decir que entre el celeste y el azul está en un 35%. Si vamos a ver cuáles edificios A y cuáles edificios son A más, vamos a ver una relación de 65 a un 34%. O sea, 65% A, 34% digamos el A más, que es el celeste más claro. Ahora, ¿por dónde pasan las pocas búsquedas que hay hoy? Justamente por ese corredor celeste y por ese corredor, yo diría casi el azul que está sobre la parte del borde de arriba del plano, que es Libertador. Por ahí pasan hoy las búsquedas, que todavía son búsquedas muy escasas. Generalmente la mayor cantidad de búsquedas que tenemos son metros cuadrados chicos. Nuestro mercado promedio de búsquedas es alrededor de 1.000, 1.200 metros cuadrados. Hoy está en 300, 400, y hay mucha búsqueda de empresas chicas o empresas que se están reacomodando y pasando a lo mejor de 300 a 150. Yendo a los cuadros de vacancia, oferta y demanda, acá pueden ver los promedios. Ustedes tienen que pensar que el mercado puede llegar a estar en el macrocentro sur por un 32% de vacancia, y puede ir de un extremo de macrocentro norte que tiene 1,8% de vacancia. No quiero darles muchos números, la idea es darles un pantallazo de la situación. Después esto lo podemos compartir si necesitan información, y van a tener el detalle. Cuando hablamos de valores de alquiler, bueno, si yo quiero alquilar una oficina más, seguramente voy a estar por arriba de ese promedio, alrededor de 30, 35 dólares el metro cuadrado. La más cara en norte de Cava está a 27 dólares, y el promedio está alrededor de los 22 dólares, como estábamos viendo. Pero acá lo más importante de marcar es, fíjense, los últimos 10 años, que es el cuadro que está abajo a la izquierda, cómo se da esa situación que yo les decía, ¿no? Una vacancia del 6, 7%, hasta la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, esa vacancia se dispara hacia arriba y ahora está tratando de buscar y acomodarse y de ir para abajo. Pero fíjense que durante muchos años el mercado era bastante sano, pese a que la situación económica de la Argentina iba empeorando y cada vez se iba aumentando la cantidad de empresas que se iban del país o que se reducían. Pero obviamente también esto es un fruto de que los desarrolladores no se han jugado por el mercado de oficinas tanto, porque obviamente también se muestra un mercado bastante estable. En cuanto a los precios, también fíjense que ocurre lo mismo. Solamente la pandemia genera una caída, pero es bastante leve. Cuando vamos a la absorción neta trimestral, y esto medido desde el 2017 al 2023, que es la cantidad de metros que entran versus los que se desocupan, fíjense que tenemos que llegar al 2022, pasamos todo 2020 y 2021 con la absorción neta negativa. Quiere decir que se desocupaban más metros de los que se absorbían. Empezamos recién en el Q2, fíjense, la recuperación. Bueno, ahí parece que bajó un poco, y otra vez en el primer trimestre de este año empieza otra vez un síntoma de absorción neta negativa, con lo cual lo que estamos viendo en definitiva es que el mercado le está costando acceder.
Y esto que hablábamos de un mercado relativamente estable, lo comparamos con este cuadro. Este es un trabajo que hicimos, el cuadro de la izquierda, donde se ve los valores locativos en los últimos, del 2010 al 2023, estamos hablando de 13 años. Fíjense cómo se mantienen estables. Y esa curva gris que ustedes ven arriba, esa viborita gris, son los precios del mercado de retail. Fíjense la diferencia de valores. Ahí hay varias explicaciones, ¿no? Uno, el mercado de retail es mucho más sensible a las crisis económicas, las empresas alquilan las oficinas, negociarán los precios, pero el mercado de retail es el mercado de todos los días, y como el mercado de retail viene decreciendo hace muchísimos años, se ven esto sumado a que las oficinas se alquilan a dólar BNA, los precios de arriba han sido convertidos en dólares, pero en realidad el 90% del mercado de retail está en pesos. Entonces esa es un poco la explicación de esa corriente. Y este cuadro de la derecha, si tuviéramos que preguntar, a ver, pre-pandemia, pre y post, a ver, ¿quiénes son las empresas que alquilan? Y vamos a ver ahí un cambio. La línea azul es el 2019, la celeste es el 2023. Fíjense cómo servicios empezó a alquilar, avanzó un poco más de las empresas que están alquilando, tecnología y telecomunicaciones, y bueno, y las que se retrajeron, industria y actividades profesionales, fundamentalmente. Ahora, bueno, pasamos al mercado de retail y quiero mostrarles un poco el panorama del mercado de retail, que acá se acentúa mucho más el nivel de aplastamiento de nuestro mercado versus a Latinoamérica. Estas barras que ustedes ven son valores de alquiler de corredores comerciales a la calle. Ustedes saben que en Latinoamérica generalmente la actividad pasa mucho más por los shoppings que no por corredores a la calle. Argentina tiene una característica por nuestra cultura europea y demás, que el 75% de la venta se realiza a la calle. Si ustedes quieren saber dónde se corta el bacalao en el mercado de retail, es a la calle. En Brasil o en Chile, por ejemplo, la mayoría de las transacciones hay una relación inversa, se realizan en centros comerciales. Pero fíjense, de acá lo que yo quiero destacar es cómo la pandemia achata y baja, por ejemplo, en Ciudad de México, baja los valores de alquiler, pero luego se mantiene bastante estable, o sea, se están recuperando. Yo quiero comentarles, que muchos de ustedes ya lo deben saber, pero Argentina supo tener, por esto de que los corredores comerciales son más importantes de la calle que los shoppings, el corredor más caro de Latinoamérica, que era Florida. En la década del 90 y durante muchos años se mantuvo en alrededor de los $100 el metro cuadrado. Estaba en segundo lugar Presidente Mazarí, que es un corredor muy importante en Ciudad de México, en la zona de Polanco. Si alguno ha estado, es una zona muy cara. Hoy los valores en Polanco están alrededor de los $80. Nosotros tenemos $18 BNA en Florida. Para que usted tenga una idea, la caída brutal del mercado retail, tremendo. Hoy, ustedes habrán visto hace 2 días una nota de estar recuperando Florida, qué sé yo, recuperando de la implosión, digamos, del desastre que es en este momento, ¿no? Pero fíjense cómo, si comparamos otros países más pequeños como Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, ahí estamos, los corredores están más o menos los precios. Nosotros estamos superior a México, superior a Brasil en valores de centro de corredores a la calle, en valor dólar metro cuadrado. Si vamos a los centros comerciales, a los shoppings, este es un cuadro muy interesante. Si hay alguien, no sé si se ve atrás los números, si está claro, pero esto es simplemente un cuadro que nos muestra, y es un índice que utiliza el mercado para medir la cantidad de habitantes, medida en miles, que hay por centro comercial que hay en cada país. Esta es una foto donde tomamos una foto en el 2018, prepandemia, y la sacamos al 2023, post-pandemia. Acá van a ver, por ejemplo, que más o menos el mercado de centros comerciales en Latinoamérica creció entre el 12 y el 13%, pero quiero destacar dos cosas, y era un poco lo que hablábamos recién. Solamente el stock de centros comerciales en Argentina
aumentó de 120 a 125 en estos últimos 5 años. O sea, solamente un 4%. Impresionante Chile. Acá tenemos, claro, acá tenemos un punto a destacar. Esto puede ser un punto negativo o un punto positivo, depende cómo se vea. Si ustedes lo ven desde el punto de vista positivo, hay solamente un shopping cada 368.000 habitantes. O sea que el mercado de centros comerciales tiene para crecer y mucho, siempre y cuando la actividad económica se recupere y esté en crecimiento, ¿no? Por supuesto, nadie va a ir a un shopping o a un centro comercial a gastar si la situación económica no es muy buena. Pero fíjense lo de Chile, que es la Miami de Latinoamérica. Esto no son strip centers, que ustedes, si alguno fue a Santiago, van a ver que hay muchísima cantidad. Este es el stock solamente de mall y centros comerciales. Estamos hablando de productos por arriba de los 8 o 9 mil metros cuadrados de área bruta locativa. Fíjense el crecimiento, ¿no? De 155 a 278. Tienen la tasa más baja por habitante, 70.000. Hay un shopping cada 70.000 habitantes. Y este sería el Top 11, no el Top 10, de centros comerciales por área bruta en cuanto al tamaño, área bruta locativa. Fíjense que, bueno, la vigorita roja son cantidad de locales, las barras azules son metros cuadrados de área bruta locativa. Fíjense, la banderita argentina muestra Unicenter, para que no lo vea desde atrás. Estábamos en la posición número 10, hoy estamos en la número 11. Pero fíjense qué casualidad que de ese ranking de cantidad de metros cuadrados, 3 shoppings son de Chile. Hablando un poco del mercado chileno y su adicción a los centros comerciales. Y este es el famoso reloj inmobiliario que nosotros utilizamos para marcar, para ver en qué sector del mercado estamos. Uno puede decir estoy en expansión sobre oferta, recepción o recuperación. Aquí están las banderitas y van a ver estos países de Latinoamérica en el mercado de retail en qué área están. Cuando Chile dice que está en recesión, me encantaría tener la recesión de Chile, pero porque obviamente cada mercado tiene su característica. Nosotros estamos recuperando el mercado desde un punto mucho más abajo. Y después, obviamente, Colombia y Brasil están en un proceso de expansión. Este cuadro, no se asusten, no es para entenderlo. Lo que nosotros hacemos es lo mismo que estamos midiendo oferta, demanda y precio en centros comerciales del lado izquierdo y de corredores comerciales del lado derecho. Para que ustedes tengan una idea, si el mercado está sobreofertado, nosotros le ponemos un semáforo rojo. Si está con alta demanda, le ponemos un semáforo celeste. Si está, por ende, con precios altos, es una amenaza, es un color rojo. Pero esto es lo que nos permite saber un poco la temperatura, cómo es la temperatura de cada uno de los mercados, de estos mercados de Latinoamérica. Cuando yo tengo muchos semáforos rojos, bueno, es un mercado que está con ciertos problemas. Nosotros estamos recuperando y se ve en su gran mayoría, grises media, perdón, gris y celeste, pero obviamente vuelvo a repetir, estamos recuperando. Bueno, esta es una placa interesante porque el gobierno de la ciudad mide desde hace varios años, alrededor de 15, 20 años, mide 53 corredores en Capital Federal. Son 15.380 metros, 15.380 locales. Esto es más que todos los locales que hay en centros comerciales, en todo el país. Para que tengan una idea, la magnitud de los corredores comerciales a cielo abierto. Bueno, vacancia 8,3 y obviamente mide infinidad de corredores, ¿no? Desde el corredor temático, como puede ser Warnes, etcétera, etcétera. Esto es lo que medimos nosotros. Nosotros medimos 2 veces al año 14 corredores. Acá tienen la tasa de vacancia. Fíjense, hoy está liderando Alicia Moró de Justo un 6,82%. Florida, fíjense que bajó su vacancia en 3,9 a costa de precio, ¿no? Obviamente, nosotros medimos el semestre del año pasado, el segundo semestre del año pasado, había 29 locales desocupados, ahora cuando lo medimos en junio había 9, posiblemente ahora haya 2 o 3. Pero a costa de que los propietarios entendieron que tenían que bajar los precios y que tenían que recuperar el corredor. Bueno, otra vez, nuevamente, inventario, corredores relevados, tasa de vacancia. Y esto es los corredores más
más importantes que medimos, medido a lo largo de un histórico. Fíjense, entre 2021 y 2023. Esto simplemente para destacar, el corredor más caro hoy es Caballito. Cabildo se ha recuperado muchísimo, está en $50 por metro cuadrado, fíjense. Y obviamente Florida está en 15, todavía con imposibilidades de ir, todavía en posibilidades, no ha volcado la curva negativa, ¿no? Ahora que una vez que la ocupación es plena, seguramente va a empezar a recuperar estos valores. Y esto es lo que nosotros llamamos la tasa de rotación, que es, nosotros medimos, aparte de medir los corredores, medimos las empresas que entran y salen. A quién se va y quién entra. Cuando tenemos alto nivel de vacancia, la rotación es muy alta, porque obviamente la gente no resiste. O sea, ponen un negocio, y más cuando hay empresas que dicen, bueno, aprovecho, por ejemplo, que Cabildo está barato, o no ahora, pero al inicio de la pandemia, voy y me instalo. Cuando empiezan a recuperarse los precios, no pueden mantener el negocio y rotan. Pero fíjese cómo Alicia Moro de Justo, que recuerdan estaba en un 8%, o Casualidad, que tiene un 11% de rotación. Este es un cuadro también interesante porque hicimos, como medimos las empresas, también medimos los rubros. Entonces pudimos hacer esto de qué pasó antes y después de la pandemia, ¿no? El mercado de retail venía cambiando, el mercado de retail está pasando a ser un mercado de cercanía. Antes la idea es que en el futuro yo pueda tomarme un café en Starbucks, pero no tenga que venir al centro o a un corredor importante. Lo voy a hacer seguramente cerca de mi casa. Y esto con la pandemia se aceleró. Pero estos son los 6 corredores más importantes que medimos, de los 14. Fíjense, acá tienen qué rubros crecieron y qué rubros decrecieron. Casualmente creció en algunos corredores, por eso cada caso hay que verlo en especial, estos son términos generales. Gastronomía creció mucho, por ejemplo en Florida viene el turismo, ponen muchos restaurantes, el alquiler es bajo. Cuando el alquiler es alto, fíjense, en la curva, en el cuadrito de abajo, aparece con una flecha para arriba o para abajo, o verde o rojo, cuando ese segmento de indumentaria, por ejemplo, en el corredor, si ven gastronomía, que es el del medio, fíjense que en Florida creció, pero en Cabildo decreció. Porque es muy difícil en un corredor caro poder resistir un negocio de gastronomía, ¿no? Generalmente indumentaria es el que lidera el mercado. Para terminar, ¿qué pasó con los contratos? ¿O qué está pasando en los contratos? Que por ahí a lo mejor a muchos les interesa. Bueno, si vamos al mercado de oficinas, se mantiene en dólares BNA, se siguen haciendo contratos de 5 años, generalmente en algunos casos a los 3 se revisa el precio, se ajusta a $1 por año, es un mercado relativamente estable. Por supuesto que si yo estoy en una zona de baja demanda, voy a tratar de hacer todo lo posible para tratar de que esa empresa venga. Hay muchas mudanzas y hay muchas oficinas también que se entregan listas para entrar. Hay oficinas tenemos un caso muy interesante de oficinas que ustedes pueden llegar y están hasta con las sillas, con los plásticos, que la empresa que iba a abrir no abrió y que hoy está disponible para entrar con una startup cero, muy bajo. Entonces, obviamente, en nuestro mercado, ¿qué es lo que pasa? Salvo raras excepciones, en un mercado que está buscando mudarse pero sin elevar su costo, se van a ocupar primero las que están amuebladas y luego las que están en Coral Shell o están, digamos, sin adicionales. Respecto al mercado de retail, se maneja el 99% en cuanto a los contratos en pesos. Los ajustes normalmente el segmento está yendo desde semestre hasta mensual, puede ser que sea cuatrimestral o bimestral, ajustado por el índice de precios al consumidor. Y bueno, y si yo tendría que darle un resumen para que luego me hagan preguntas, y me parece que esto es lo más rico, les debería decir, bueno, hay una perspectiva a corto plazo, hay una proyección a largo plazo. En el corto plazo, para quien piense que estamos en un momento clave de cambio, aparentemente ha venido un aire fresco y para los mercados me refiero, y hay una posibilidad de que la Argentina se vuelva a encauzar en el mercado
mundial, del cual hemos salido hace muchos años. Si eso realmente se produce, va a ser bastante, seguramente complicado, habrá que ver cómo sucede. Si eso se produce, estamos ante la posibilidad de un crecimiento bruto del mercado en la medida que primero crezca la economía, en la medida que vengan empresas, en la medida que haya inversión. Tenemos un mercado muy similar al que había previa a la década del 90, lo conoces muy bien, donde estaba todo por hacer, donde no hay infraestructura, donde no hay caminos, donde no hay mercado, y esto es una proyección a largo plazo. Para quien lo entienda así, el mercado actual es una oportunidad, porque hay empresas y familias que quieren salir del mercado de oficinas o del mercado de retail porque están cansados de recibir una renta muy baja. Hoy, por ejemplo, se recibe una renta más alta en residencial que en retail, con lo cual esto golpea mucho. Y es una buena oportunidad porque los terrenos han bajado, las oficinas han bajado, los locales comerciales han bajado. Entonces ahí es donde hay en el corto plazo una ventaja para el que apueste, obviamente, a largo plazo. Les agradezco mucho haberme escuchado y si quieren hacerme alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Marcelo. Si les parece, no sé, la escuchamos a Vanessa y dejamos las preguntas todas para el final. Si están de acuerdo, recuerden la pregunta y así la escuchamos a Vanessa. Bueno, Gracias. bueno, voy a cambiar de temática un poco, pero en algún punto se relaciona también con Marcelo. Hemos llevado varios negocios también de forma conjunta con clientes en los cuales también nosotros hacemos asesorías al momento de elegir o no o descartar algún tipo de bien. En este caso voy a hablar puntualmente sobre unos estudios que estuvimos haciendo en Latinoamérica sobre estos cambios que se están viendo y cuál es nuestra proyección y cuál es nuestro aporte para poder estar a tiempo con lo que se va a venir. Bueno, lo que ya hemos visto todos y que está sucediendo y que va a quedarse es el tema de la flexibilidad laboral. Esto hace de que las oficinas tengan que adecuarse, no solamente en metros cuadrados, pero sobre todo en tipologías. Hoy en día estamos en un 82% de gente que trabaja de esta forma. Esto quiere decir, para los que no están al tanto, hay gente que va presencial algunos días y otros días así como office, ¿sí? Y sobre todo hay un tema muy importante sobre las últimas encuestas que hemos relevado, que ahí dice que 1 de cada 2 personas cambiarían de trabajo si le sacan esta flexibilidad laboral, con lo cual va a ser un tema que va a continuar en el futuro. Con respecto a esto, los espacios de oficina tienen que adaptarse a estas nuevas realidades. Nosotros hemos visto que mucha gente, a pesar de que cambió el modelo de trabajo, las oficinas continúan trabajando en la misma oficina, con la misma dinámica o los mismos muebles, el mobiliario, la misma conformación, la misma arquitectura, y esto presenta problemas para la gente. Es muy importante hoy en día facilitar el trabajo individual y de concentración. Esto lo hacen muy bien en el home office. Hoy en día la gente tiene que a veces convivir con un escritorio al lado de otra persona y tiene una llamada o tiene que tener un Zoom o tiene que tener una reunión y molesta al de al lado. O bien tiene que hacer un trabajo de concentración. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en estudios de arquitectura, el tema de hacer planos requiere concentración, o un estudio, un Excel, hacer planillas. Si el al lado está hablando, distrae, y es importante, ¿no es cierto?, a la hora de salir del home office, que las oficinas presenten este tipo de lugares. Bueno, balancear y equipar los espacios para la colaboración y la comunicación. Esto vamos a ver lo importante que es, que la gente se pueda comunicar, y los espacios tienen que favorecer esta comunicación. Venimos de un ostracismo, de mucho del quedarnos en casa y trabajar solos, y hubo mucho recambio laboral, y los espacios tienen que acompañar este proceso. Para esto estamos viendo que es muy importante que las oficinas sean menos densas. ¿Qué quiere decir? Que yo, si tengo un plantel o tenía un plantel de gente estable todos los días de 100 personas y ahora me vienen 60, 3 veces por semana,
no es que me tengo que ir a una oficina más chica, esto hablando un poco a los brokers, sino que en realidad necesitamos que las oficinas sean menos densas, ¿sí? Que no haya mucha concentración de gente en los espacios. Bueno, dar espacios de bienestar, esto es muy importante porque si no la gente se queda trabajando en una silla en su casa al sol con su gatito y comiendo sano en sus casas, o sea, necesitamos que las oficinas traigan todas las comodidades de las casas dentro de las oficinas y que aparte puedan adaptarse. Para eso hay muchos muebles, acá tenemos un representante, que se adaptan a diferentes funcionalidades, ¿sí? Son lugares que pasan a lo mejor de ser living a ser una sala para comer o una sala de conferencias, y los muebles y se adaptan también a estas situaciones, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. A ver, ¿estoy bien? Sí, perdón, me adelanté. Bueno, acá esto es el especial lugar que tienen que tener hoy en día y tienen que cambiar las oficinas, destinar los espacios para generar reuniones. Uno puede hacer su trabajo individual en su casa sin ningún problema, pero las reuniones es muy importante que sean presenciales. Hemos visto, hace poco hablábamos con un colega de Brasil que se había incorporado hace poco a un trabajo y claro, él iba a ser el líder de un área y le decía, mira, yo vengo bien haciendo por Zoom mis reuniones, utilizo aplicaciones para hacer seguimiento de mi equipo y demás, pero le faltaba el tema de lo gestual, la empatía. Transmitir, o sea, es muy importante para los equipos que los líderes puedan transmitir sus ideas, crear fidelización y que también los colaboradores puedan hacer estas preguntas, puedan hacer estos aportes, agarrar un lápiz, a lo mejor, no sé, una pizarra, poder explicar la comunicación, ida y vuelta, la pantalla no lo está permitiendo y hay graves problemas en empresas multinacionales con estos temas hoy en día. Vamos a pasar a la siguiente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos dentro de nuestra área que se llama SPS, también una unidad que se llama Change Management, que estudiamos estos temas, ¿sí? Y colaboramos en las empresas para darle soporte a estos cambios. Con estas encuestas que hemos visto, hay algunos valores bastante llamativos. El 21% de las personas encuestadas no están satisfechas con la estrategia de regreso a su oficina. Le dijeron, mira, volvé, tenés que venir 3 veces por semana, y van tenés que cumplir tal horario, pero claro, llegan, no pueden hacer bien su trabajo, no se sienten bien con sus líderes, sienten que a lo mejor el que va más o menos tiene mayor participación, las empresas no están ayornándose y acompañando estos procesos como deberían y se están empezando a frustrar las personas integrantes de las mismas. El 22% opina que la oficina no cuenta con espacios y herramientas para realizar sus actividades. La gente se ha comprado cosas para hacer su trabajo como office y a veces llegan y no tienen la acusticidad que necesitan para una reunión, los elementos a nivel tecnología que necesitan para comunicarse con el exterior, el software para que pueda sostener todos sus equipos de forma cómoda. Después está el 21% piensa que hay más tendencia a favorecer la gente que va más a las oficinas. Esto crea frustración en la gente que a lo mejor no está ese día. Entonces hay un componente de que le imponen ir o no ir y hay una frustración en el medio que hay que saber manejar. Y bueno, el 70% de las personas con baja conexión social tienen más probabilidades de sentirse agotados. El tema es inherente del carácter. Nosotros trabajamos mucho en lo que es accesibilidad a todo tipo de gente, más grande, más chica, con deficiencia, con mucha sensibilidad acústica. Hay gente que es más tímida también y le cuesta traspasar mucho más estas barreras y sentirse cómodos con estas nuevas dinámicas. Acá estoy hablando un poco de todas estas estrategias que nosotros podemos hacer para que las empresas fortalezcan su cultura. La cultura de las empresas hay que poder transmitirlas con los espacios, ya no quedan más en la hoja de la página web en donde dice mi misión es tal, mi compromiso. Vieron que había siempre en las páginas web este tipo de dialéctica. Hoy en día hay que trabajar todo este tipo de
indicaciones, nosotros ayudamos para evaluar generalmente, y tenemos un montón de elementos que nos dan soporte para poder ver en qué situación están y cuáles son las estrategias de mudanza, de cambio de oficinas, de cambio de mobiliarios. Acá tenemos gente de constructoras también presentes, también de gente de mobiliarios, y aportan mucha calidad y cambio para que la gente, hoy en día el foco está puesto no solo en lo gerencial o en los CEOs, sino para que la gente esté contenta dentro de las oficinas. No solamente vamos a darle todos estos problemas, pero es importante poder plantearlos y estar al tanto, ¿no es cierto? Porque muchas empresas o a lo mejor clientes le vienen con esta problemática a ustedes en una primera reunión, y saber que hay gente y estudios que se ocupan de esto y que ustedes también pueden darle a lo mejor en una charla de café una solución informal a su problemática, ¿no? Hay un tema que se está empezando a difundir cada vez más que se llama burnout laboral. Quiero leerles una frase. El espacio es un medio poderoso para transmitir marca, fortalecer la identidad corporativa y crear una conexión emocional con los clientes. Para esto es lo que nosotros necesitamos, ustedes los brokers, vender. Ustedes necesitan saber que la empresa lo que está buscando es esto hoy en día, es fortalecer su marca con sus colaboradores, con sus clientes, con sus proveedores, y poder recibirlos en un edificio acorde a lo que ellos quieren transmitir todos los días con su marca. Hay un montón de temas que nosotros también damos para que las empresas puedan fortalecer su cultura, ¿sí? Y luego, nada, se pueden trabajar. Esto es un mundo mucho más grande que el que solamente voy a acá hacerlo como en un tipeo. Pero bueno, habla desde fortalecer el equilibrio, darle la importancia a lo que la gente quiere hacer de su gestión del tiempo. Hay muchos, las empresas tienen que sentirse comprometidas con todo esto. Se trabaja a lo mejor primero desde una encuesta para ver qué es lo que necesitan, pero luego se empiezan a poner recursos y se empiezan a poner programas de apoyo, capacitaciones, charlas, varias cosas que hacen que el ambiente laboral mejore. Y para no hablarles solamente de problemas, le hicimos un video también con soluciones y las últimas tendencias para lo que es la arquitectura. Lo preparamos con Nadia y bueno, espero que lo disfruten, y bueno, luego abrimos un poco la charla para escuchar sus problemas, lo que han venido escuchando, y sus sugerencias también. Así que bueno, esto tiene volumen. No sé si... Ahora voy a hablar sobre 4 tendencias de diseño interior para oficinas. Número 1. Biofilia. Incluir en las oficinas elementos de la naturaleza como plantas o materiales naturales como la madera y la piedra crearán un ambiente más saludable, mejorando el bienestar y la productividad. Número 2. Espacios flexibles. Con el paso del tiempo, las oficinas se han modernizado, generando que los colaboradores se sientan más cómodos a la hora de trabajar. Para ello, se crean áreas de coworking que se caracterizan en generar un ambiente participativo y por implementar dinámicas de trabajo ágiles y efectivas. Número 3. Incorporar colores vivos y llamativos. En el pasado, los colores neutros y sobrios eran los más comunes en el diseño de interiores de oficinas. Actualmente, se espera una mayor utilización de colores vivos y alegres. Esto se debe, en parte, a la necesidad de generar espacios que sean atractivos y estimulantes al equipo, y también a la tendencia hacia una mayor personalización en el diseño de interiores de oficinas. Número 4. Tecnología de última generación. La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas y las oficinas no son una excepción. Es por ello que se necesita una mayor implementación de tecnología de última generación en el diseño de interiores de oficinas, desde sistemas inteligentes de iluminación y climatización hasta pantallas táctiles y sistemas de realidad virtual. Además, es importante implementar software que utilizarán los colaboradores y personal externo para comunicarse entre sí y compartir y almacenar proyectos. Bueno, les agradezco mucho. Esto ha sido todo. Gracias, Vanessa. No, espero que les haya gustado. Bueno, ahora sí, abrimos el espacio a las preguntas, comentarios, lo que nos quieran contar. Lo mismo en el Zoom, Pablo, vos me avisarás si alguien tiene una pregunta.
Si alguien se anima a arrancar, alguna pregunta, comentario para Marcelo, para Vanessa, adelante. Marcelo, una consulta. Sí. Pues, entendí bien lo que es locales comerciales, 17.800, una cosa así, y dijiste que el 8% está desocupado, o sea que hay un 92% de tasa de ocupación. No, perdón. La que vos viste ahí era una tasa, primero eran 15.600 locales, Ajá. no podemos poner la tasa de desocupación, la tasa de ocupación es la vacancia, 8%. O sea, La eso, vacancia del 8%, sí, exactamente. por lo cual había un 92%, no sé, más o menos, Ocupados. ocupado. O sea, muy bueno, digamos, Bueno, sí, sí, mismo en este contexto. exactamente. Esa es la medición que hace el gobierno de la ciudad. Ah, No, está bien. No, pero, a ver, tiene rigor científico. Sí. Nosotros vimos, no sé, a ver, específicamente, no vi el detalle de esa, pero lo puedo volver para atrás. no, pues me llamó la atención, me pareció Sí, una sí, tasa excelente, una tasa máxima considerando que se 8.3. alquilan. Sí, 8.3 sobre 15.380. Pero, a ver, esto no incluye, son corredores comerciales, no incluye si vos te das media cuadra de un lugar, hay, digamos, Claro. 10 locales cerrados. Exacto. Estamos hablando de avenidas, ejes temáticos, como puede ser Warnes, o si vos querés comprar, te vas al Verdi y comprar material de construcción, esas 5 o 6 cuadras de Warnes están ocupadas casi en promedio, entre todos los 53, un 8% de vacancia. A eso nos referimos. Sí. Si vos vas al microcentro, No, caminás por todo el microcentro, hay 2 millones de locales desocupados, ¿no? A eso nos referimos. Ahora sí. Vale. Te iba a preguntar Y justo eso. cuando vos desglosás esto, ves que hay una línea, que esas líneas rojas y azules que ves, son las líneas de la duración de ese corredor. claro. Como todos ustedes saben, muchas veces los corredores duran 3, 4 cuadras, y cuando vos te salís de ese lugar, nadie quiere alquilar ese local porque la Ahí a gente no Belgrano. pasa. Por ejemplo, la gente no pasa por ahí. Entonces esto es muy importante. Entonces, vos sabés que te corres media cuadra de un centro comercial, incluso en el interior del país, y bueno, digamos, el local baja a un 10% del valor que tiene sobre el corredor. Correcto. Marcelo tiene una pregunta. Sí, Adelante, Marcelo, tenés abierto el micrófono. Sí, buenos días, muchas gracias a ambos por la presentación. Una pregunta para Marcelo. ¿Ustedes tienen medido quiénes son los propietarios de esos espacios vacantes o en oferta? Si son empresas o personas físicas. Pregunto esto por el hecho impositivo, ¿no? Y si algún cambio impositivo con el nuevo gobierno puede cambiar estas tendencias. Yo, por ejemplo, lo que digo es, antiguamente o antes se ofrecía mucho como inversión que una persona compre un local sí, o correcto. un departamento. Ahora, hoy cuando quiere alquilarlo ya tiene problemas, se tiene que inscribir en IVA, por ejemplo, cuando lo alquilás a una empresa. Entonces creo que hay algunas cosas fiscales que pueden cambiar. Entonces, es una pregunta, dos cosas en la misma pregunta. Primero, es quiénes son los propietarios, si son personas físicas o jurídicas, ¿sí? Y qué se necesita, o algún cambio fiscal puede cambiar la tendencia en la vacancia. Sí, bueno, los cambios fiscales, de hecho, hay zonas de promoción, como el Distrito Tecnológico, como la zona, digamos, el Centro de Innovación, que en definitiva los gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, han incentivado que fiscalmente las empresas se instalen. Es claro y conocido lo que ocurrió en el Distrito Tecnológico, que los incentivos son tales que incluso en su inicio hasta daban préstamos para mudarse, y las compañías se mudaban, pagaban, tenían excepción de ingresos brutos durante un periodo, y con el préstamo podían hacer su obra de mudanza. Obviamente que los incentivos así se desarrollan los mercados, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, si tenemos los propietarios y quiénes son, los propietarios de oficinas es un mercado muy detallado, muy puntilloso, y los tenemos en su gran mayoría. Locales comerciales es más amplio, pero si vos me preguntarías cuáles son los propietarios, en su gran mayoría, en términos promedio,
son familias, empresas familiares y algunas empresas corporativas que se dedican, en el caso de oficinas, al mercado a ese mercado en particular. Ok. Son más sociedades que personas físicas. Son más sociedades, pero claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, una cosa es la situación fiscal y otra cosa es quiénes son los dueños y los propietarios. No por el nombre propio del dueño. Yo lo que me hay refería muchas es si eran personas, por personas ejemplo, el mercado jurídicas. de locales, perdón, no te quiero interrumpir. No, me refería no quiénes son nominalmente, sino si eran más personas físicas o jurídicas los que tienen metros cuadrados Bueno, disponibles. justamente por una situación fiscal, depende cada persona, inscriben sus inmuebles en sociedades anónimas o inscriben como personas físicas. Depende del objetivo, ¿no? Si van a tenerlos como renta a largo plazo es un objetivo, si lo van a vender en un plazo corto es otro objetivo. Y en función de eso y las recomendaciones que hagan sus especialistas contables con respecto a cada situación. Hay empresas que son grupos, entonces obviamente tienen divididos los activos de acuerdo a distintas sociedades, hay otras que las emplean en uno solo, hay distintas situaciones. Obviamente que el incentivo fiscal siempre es muy atractivo y eso puede llegar a que esto que vaya migrando, reconvirtiéndose si fuese el caso. Ok, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Marcelo. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario para Vanessa? ¿Una Yo apreciación? para Vanessa. Cuando viene un cliente y nos necesita alquilar, está buscando 400 metros cuadrados, y ustedes le asesoran por el tipo de empresa, cómo funcionan hoy las empresas, las oficinas, deberían ser 800, por ejemplo. ¿Cómo están reaccionando hoy, post pandemia, creo que la teoría todos la tenemos, pero implica una inversión y que quieren apostar a tener esos espacios comunes y más? ¿Qué hacen? Bueno, gracias por la pregunta. Se acercan muchas veces empresas frustradas, o sea, nosotros primero hacemos un estudio, obviamente, en donde completamos juntos una planilla con ellos con respecto a la cantidad de espacios de asientos, pero muchas veces ellos calculan eso nada más y se olvidan de todas estas salas de reuniones, sectores de coworking o para trabajar o phone booths y diferentes elementos que hacen que luego la empresa funcione mejor. Y una vez que nosotros empezamos a hablar sobre esto y demostramos ejemplos y hacemos el estudio de vacancia con su cantidad de gente, que cuánto va a venir, y le damos programas de mejoras, empiezan a ser mucho más receptivos. Hemos tenido gente que casi ha llorado, una vez con Marcelo lo recuerdo, porque se sentía era una gerenta de la empresa, era parte de los CEOs, y no podía ir porque era una empresa de hombres, obviamente, era de química del sector agropecuario animal, pero bueno, casi todos hombres grandes y demás, y ni el baño tenía para ella bueno para poder entrar a la oficina. No quería ir directamente, se sentía totalmente excluida en su labor diaria, y a ellos le damos todo el apoyo y les explicamos, y en este caso, bueno, nada, necesitaban obviamente una oficina más grande, querían volver a la oficina, querían sentirse parte, y realmente no encontramos están muy abiertos a este tipo de cambios. Y esto hay que fortalecerlo, obviamente, y siempre somos con imágenes, ¿no es cierto? Nosotros en la imagen, de que ellos se imaginen cómo va a ser la conformación de esta oficina, que se imaginen los espacios y se vean y lo puedan visualizar, esto hace que podamos cerrar y mucho mejor una operación. Por eso es que a veces lo trabajamos de forma conjunta, otras veces primero hace Marcelo a lo mejor ya su camino él primero solo y en algún momento si se necesita o él detecta alguna de estas cuestiones es que estamos, ¿no? Todo mi equipo para poder acompañarlos. Desde lo comercial, te quiero decir que, digamos, los pedidos son muy insólitos, porque en definitiva hay compañías que hoy hay una oportunidad. Yo me puedo mudar con un startup muy bajo, con una mudanza muy baja, porque tengo oficinas listas para entrar. Y es es una solución porque de esa manera van a generar que la gente vuelva a la oficina. Yo tengo una oficina vieja, digamos, de hace muchísimos años, con un sistema de privados, cerrados y demás. Seguramente
no voy a favorecer que la gente vuelva. Muchos de los pedidos son, mira, quiero, pero ¿por qué te mudas? Me mudo a los mismos metros, pero quiero una oficina moderna para poder darle un servicio distinto a mis clientes. A mis clientes que son, en definitiva, el que busca la oficina, los clientes son los usuarios, ¿no? Los que están trabajando el día a día. Y también empresas que obviamente aprovechan la reducción, porque obviamente hoy la cantidad de gente que va a trabajar es menor, aprovecha y dice, bueno, ya que me voy a mudar, estaba en 500 por 1000 metros, me voy a mudar a 500, pero voy a mudar a una oficina que tenga todo listo para entrar, para ahorrar el dinero de la empresa. Entonces hoy esa situación se da muchísimo. Nosotros estábamos acostumbrados pre-pandemia de que cualquier empresa hacía su propio diseño de oficinas cuando nos referimos a las corporativas. Hoy hay pocas empresas corporativas que deciden hacer eso. Muchas aprovechan las estructuras que hay. Hay, por ejemplo, muchas compañías de coworking que han dejado muchos metros cuadrados y ustedes ahí pueden ver un montón de instalaciones ya hechas. O las mismas empresas de coworking que tienen vacancia en sus edificios, lo que hacen es bajar sus costos para ofrecerle al cliente mudarse a un valor muy razonable. Por ejemplo, nos pasa que, ejemplos concretos, digamos, nos pasa, por ejemplo, las compañías de auditoría contable, la mayoría de los empleados no quieren volver. Y tienen realmente un problema, porque dicen, ¿cómo hago para que vuelva la gente a la oficina? Nosotros durante el año pasado incentivamos a la gente, nosotros estábamos en El Río y teníamos una terraza que da justo contra el aeroparque y todo el río, espectacular, y cada 3 semanas hacíamos un almuerzo con un asado, y bueno, la gente se juntaba, hasta que el hábito se volvió a formar. Pero es muy importante porque hay rubros que pueden manejarse de forma independiente, pero hay otros que la conexión del ser humano, la socialización, yo he escuchado durante la pandemia atrocidades, como pensar que los shopping iban a cerrar, que la gente iba a comprar por internet, que iba a trabajar en la casa y que nos iban a mover. Falso. Los extremos no existen. Seguramente es distinto, pero la gente después de la pandemia necesita salir, necesita viajar, porque no sabe si en el futuro puede haber otra pandemia y no la pasa. Aunque parezca mentira, a nosotros nos ha pasado después de la pandemia que llamábamos a muchos clientes y no estaban, digamos, lamentablemente. Y la gente tiene esa avidez por consumir, por gastar, por vivir el día de hoy, y más en Argentina, que además le sumamos la inflación. Entonces esto se exacerba, se potencia. Y teniendo en cuenta el análisis de mercado y la experiencia de ustedes, ¿no? Siguiendo con las preguntas de las oficinas, la tendencia es del movimiento de las empresas es, o sea, instalarse como de primera vez, o son más de este tipo de reformas para achicarse o para darse de acuerdo a los nuevos cambios de nuevo paradigma que contaba Florencia. Sí. Y creo que tuvimos ambos casos, porque nosotros al tener Colliers, lo bueno que tiene, o sea, trabajamos a nivel LATAM, y tenemos empresas que ya están empezando a contactarnos para abrirse sus primeras oficinas acá, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, tenemos mucho cambio, el tema de los cambios, y se va a empezar a dar ahora mucho más. Lo estamos... inclusive clientes que a lo mejor antes de las elecciones nos habían contactado, y ahora nuevamente han levantado el teléfono, pero siempre con la idea de poder hacer que sus empresas sean más rentables y más productivas, porque están empezando a detectar problemas internos que están haciendo que las cosas no funcionen como deberían o como ellos pretenden. Y si va a haber un mercado que va a tener más auge, hay que prepararse también como para todo esto. Obviamente el mercado siempre reacciona Sí. ante los cambios y reacciona, digamos, posteriormente. Nosotros, si vos me preguntás a mí, ¿cuándo se ve un movimiento del mercado de retail fuerte y después de 6 meses de crecimiento de la economía? Recién ahí las empresas empiezan a decir, bueno, vamos a abrir más cadenas, vamos a expandirnos. Lo mismo ocurre con el mercado de oficina. Hay muchas compañías que están programando su reestructuración, algunas ya las han hecho, la gran mayoría está expectante.
Yo me acuerdo cuando en el 2015 que gana Macri, muchos desarrolladores salieron a comprar tierras y pagaron muy buenos precios, y desarrolladores reconocidos. Hoy seguramente va a ser más cauto el tema, porque obviamente saben que el mundo no es el mundo de la década del 90 ni del 2015, está constantemente cambiando, y que si vos vas a ver los cambios, los vas a ver con bastante tiempo, digamos, por así decirlo. Por supuesto que nuestro mercado tiene una capacidad de reacción que pocos otros mercados lo tienen. Hoy podemos estar muy mal y mañana puede estar recuperándose el mercado y variar muchísimo. Pero yo creo que este cambio, habrá que ver cómo se va desenvolviendo, también va a hacerse más moderado desde el lado, por supuesto, del lado de los desarrolladores y las empresas. Sí, ¿no? Esto que decías, o sea, acá se sumó la pandemia con el contexto económico, entonces hubo poco movimiento de oficinas, siempre hay, ¿no? Pero quizás menos que en otros momentos, y seguramente lleva un tiempo hasta que se recupere y que se vuelva a activar, no sé, un par de meses, si es que la economía empieza a funcionar, me imagino. Obviamente, si la economía empieza a funcionar, yo le quiero decir que si ustedes van afuera a comprarse una ropa de marca, no está en Argentina, digamos. Argentina tiene mucha experiencia en marcas y muy buenas nacionales, con suerte, y el mercado está abastecido. Pero yo les recuerdo que no entraron ninguna de las marcas que entraron a Chile, que entraron a Brasil, que entraron a Uruguay o que entraron a Bolivia. Y que no solo eso, salieron. Y quiero darles un ejemplo claro, digamos. Cuando se va Falabella de la Argentina, no hubo un llamado de ningún político o ningún funcionario en ese momento para preguntarles por qué se iba. A ese nivel de fuera del mercado estamos. Y esta es la situación. Si uno cruza Santiago de Chile con una población de 23 millones, menos de la mitad de lo que somos nosotros, tenemos un mercado que usted puede ir a IKEA. Pueden ir a comprar a cualquiera de las más de 47 marcas que pueden encontrar en cualquier parte del mundo. O sea que hay un potencial muy interesante, porque si volvemos a crecer y volvemos a instalarnos, yo espero que pueda suceder, porque no hay mal que dure 100 años. Hace 10 años, 12 que no crecemos. En algún momento tenemos que volver a crecer. En algún momento uno se acostumbra a la situación, pero en un momento tiene que haber una recuperación. La verdad que el cambio puede llegar a ser muy interesante, desde el punto de vista de la falta digamos, de servicios básicos que estamos teniendo en estos mercados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario en el Zoom? Bueno, entonces, si les parece bien, Marcelo, Vanessa, no sé si quieren agregar algo para... No, darle las gracias a ustedes, Clarita, muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos los que asistieron. Obviamente quedamos en contacto a través de las redes y a través de los teléfonos y demás para siempre generar asociaciones, consultas, siempre estamos predispuestos como para poder dar una mano, realmente lo digo de corazón. Y bueno, y ojalá nos vaya muy bien a todos. Gracias. Gracias.